recuperaron, estaban tratando de recuperar un espacio que hoy día está en manos de la Forestal de Milco, principalmente, igual Cerro. Es ese el trasfondo del tema, es por eso que hoy día están condenados a 20-25 años. Y lamentablemente, en algunos sectores, con estas situaciones provocan miedo. Y nosotros no tenemos que permitir que estas situaciones sigan pasando, de que la gente tema que porque lo condenaron a 20-25 años, el hecho de que ellos vuelvan a hacer lo mismo, creen que van a estar igual a los 20 o 25 años condenados. Pero entonces, mientras más seamos, la situación va a ser distinta. Y eso depende de un desafío para cada uno de nosotros, no solamente de la gente que está en la cárcel o de los que hoy día están en clandestinidad, sino un trabajo de cada uno, y uno tiene que pensar en que más que de llevar a la discusión a estos temas que son importantes porque es necesario, también llevar algunas cosas a la práctica. Y yo creo que acá hay igual personas de diversas comunidades donde ellos pueden plantear a sus comunidades estas situaciones. Son experiencias que quizás tienen sus costos, pero es muy importante que se hagan. A lo mejor esta huelga puede que tenga su costo, pero sí es importante que se haga porque está denunciando las situaciones irregulares de las cuales han sido enjuiciados. Y si nosotros nos quedamos callados con la aplicación de la ley antiterrorista, con estas condenas tan altas de 20-25 años, lo más probable, vuelvo a insistir, nos va a seguir pasando.